Hola, en este espacio les vamos a exponer la actividad 3, contribuciones de la neuropsicología de la educación, en las cuales se mostrarán las contribuciones de la neuropsicología cognitiva y sus aportes a la neuropsicología de la educación y las aportaciones de Lev Vygotsky desde este enfoque en el éxito del aprendizaje escolar. Nuestro grupo está conformado por Sandra Patricia Gómez, Yuri Paola Padilla y quien les habla, Mayra Alejandra. Este es de la asignatura Neuropsicología de la Educación con el profesor Peter Murcia. Daremos inicio con la contribución de la neuropsicología cognitiva a la educación. El principal aporte de las neurociencias cognitivas a la educación ha sido investigar los de contacto e interacción entre la biología del sistema nervioso central, la genética y los estímulos culturales y emocionales, especialmente del lenguaje y de las matemáticas en el aprendizaje escolar. Una pregunta clave en la neurociencia de la educación es ¿qué ocurre en el cerebro cuando los niños aprenden? La respuesta a este interrogante permite elaborar estrategias psicopedagógicas centradas en el desarrollo mental de los niños y elaborar nuevas teorías educacionales. La neuropsicología cognitiva se dedica a la relación entre el funcionamiento del cerebro y las capacidades relacionadas con el conocimiento. Es la encargada de evaluar y rehabilitar las funciones cognitivas de la memoria, la atención, funciones ejecutivas, lenguaje y funciones motoras. Su aparición fue motivo de la incorporación del paradigma de la neuropsicología cognitiva, la plasticidad cerebral y el procesamiento de la información. La neuropsicología busca desarrollar modelos explicativos del funcionamiento cognitivo, basándose en el estudio de casos clínicos de pacientes con daños cerebrales, donde la definieron como el estudio de la relación entre el funcionamiento cerebral y el comportamiento, cuyo enfoque central es el desarrollo de la ciencia del comportamiento humano, basado en la función cerebral. Aportes de la neuropsicología cognitiva a la neuropsicología de la educación. En estos últimos años se ha producido un gran interés por conocer el cerebro y el modo en el que se relaciona con el proceso de enseñanza y aprendizaje. La neuropsicología educativa estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento. En el estudio de los niños hay que tener en cuenta que el objeto no es un cerebro maduro, sino un cerebro en desarrollo. La característica principal de este cerebro es la gran neuroplasticidad con la que se cuenta, la cual es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y de la experiencia. La neuropsicología en los campos pedagógicos se encarga de aportar conocimiento más profundo acerca de cómo el niño o la niña aprende y maneja la información. Además, estudia qué estrategias pueden llegar a ser más efectivas a la hora de abordar las posibles necesidades específicas del estudio y de los estudiantes. La experiencia de aprendizaje cambia la forma en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. El cerebro se transforma por medio de la adquisición de nuevas experiencias, produciendo cambios tanto en su estructura como en su funcionamiento. Los ambientes enriquecedores favorecen las funciones cognitivas donde radica la fuerza de la neuropsicología y la educación, ya que todo aprendizaje modifica nuestro cerebro. Si hay estímulos, no hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay modificación en el cerebro. En este tiene gran importancia la neurosensorialidad. Cuando más estímulos hayan, más sentidos habrán implicados, mayores conexiones y por tanto mayor aprendizaje. Asimismo, hay que tener en cuenta que la importancia de conocer los mecanismos por los que los niños y las niñas aprenden, cómo y cuándo se desarrollan estos mecanismos y en qué momento poseen la estructura neurocognitiva funcional para poder integrar los aprendizajes. Visualizaremos el procesamiento cerebral y aprendizaje escolar. La conexión entre el procesamiento cerebral y el aprendizaje escolar ha sido un proceso largo en la evolución humana, que no depende solamente del desarrollo neuropsicológico y de la aplicación de actividades metodológicas pedagógicas. Para conocer el proceso mental del aprendizaje debemos saber cuáles son las claves del aprendizaje. A continuación podemos visualizar que el autor Esther Graner, Umacher, Neuper, Salvage del 2005 expresan que el largo proceso de la evolución
no tuvo como objetivo que nuestros cerebros adquirieran conocimientos escolares, sino que estos se han ido configurando en los siglos. Principalmente mediante la creación y el desarrollo de la escritura, el cerebro recibe los estímulos de la escritura y gracias a su programación genética reelabora nuevas conexiones sinápticas en los procesos de aprendizaje. El sistema nervioso central se activa selectivamente en algunas regiones, lo que termina las conexiones adecuadas para asimilar con mayor eficiencia la información y efectuar interacciones entre diferentes clases de estímulos. ¿Cómo sucede el reconocimiento visual de los signos gráficos de la escritura y la conciencia fonológica de sus pronunciaciones? ¿Eso qué quiere decir? En consecuencia del desarrollo cerebral, además de depender de una programación genética, tiene la versatilidad para asimilarla e integrarla nuevas experiencias vitales. Ellas la reconocen gracias a las imágenes cerebrales. Para conocer el proceso mental de aprender, debemos saber cuáles son las claves de aprendizaje, donde una de las importancias es la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. Nos enseña que hay periodos especialmente adecuados para determinados aprendizajes. Origen histórico de la neuropsicología. El origen histórico de la neuropsicología permite conocer mejor las etapas recorridas de este proceso, como la maduración fisiológica del niño, las particularidades evolutivas de cada organismo, el medio circundante, el dinamismo de la actividad del niño. El origen histórico de la neuropsicología permite conocer mejor las etapas recorridas en este proceso. Las investigaciones en neurociencias habían tenido su origen con los trabajos de neuropsicología cognitiva de Vygotsky presentados en un congreso de psiconeurología en 1923, relacionados con el aprendizaje escolar del lenguaje escrito y de las matemáticas. Vygotsky mostró gran interés por descubrir los procesos que habitualmente están ocultos tras el comportamiento cotidiano a su método investigación. Lo llamó genético experimental. Descubrió que toda función psíquica existe primero en el plano de las relaciones sociales para después existir en el plano intrapsicológico. Define el desarrollo como un proceso dialéctico complejo, enraizado, y los vínculos existen entre la historia individual y la historia social, caracterizado por las irregularidades y la actividad. Considera que el desarrollo psíquico es acelerada en los primeros años, longitudinal y ascendente con cambios cuantitativos y cualitativos que marcan las etapas combinadas con cambios bruscos o crisis. Según Vygotsky, el desarrollo está determinado por 4 factores principales, como los podemos observar en el primero, es la maduración fisiológica del niño. El segundo son las particularidades evolutivas de cada organismo. El tercero es el medio circundante y el cuarto el dinamismo de la actividad del niño. Considera estas 3 etapas en el desenvolvimiento del sujeto. La primera es el pensamiento físico o mnemónico, cuando el niño da vida o anima objetos en los que proyecta su ego. El segundo es en el pensamiento concreto de conjunto, en la que el pensamiento ya es la realista, evolucionada hacia la conceptual del pensamiento, abstracto o categórico, en la que convergen el análisis y la síntesis mediante esas palabras guía de la operación de formas, conceptos. En este caso, las aportaciones notables para la educación son las premisas de que los objetos de la cultura como expresión de la sociedad son fuentes del desarrollo, que el niño construye por sí mismo su pensamiento con la presencia o vida de otros y que cada acto del conocimiento está ligado a lo afectivo. Lev Vygotsky, contribución de la neuropsicología en el éxito del aprendizaje escolar.
Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío que realizó importantes contribuciones al ámbito de la psicología del desarrollo. Su principal aporte fue reconocer la complejidad del problema y plantear que por ello se impone la necesidad de aprender el problema del propio análisis antes de analizar el problema. Primer texto, además de fundar la teoría sociocultural, donde diferencia el impacto del entorno cultural y social en el desarrollo cognitivo de las personas durante la infancia. Vygotsky, Rusia 1896 hasta 1934, sostenía que los niños desarrollaban su aprendizaje mediante la interacción social, donde van dirigiendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como procesos lógicos de su intervención en un modo de vida. Lev Vygotsky es uno de los más importantes teóricos de la psicología del desarrollo contemporáneo. Con Luria trabajaron y compartieron juntos sus estudios, aportando un gran avance en el campo de la neuropsicología. El trabajo de Lev, centrado más en el campo de la psicología y la pedagogía, conllevan a la creación de la teoría histórico-cultural y sociocultural, cual plantea el objetivo del proceso educativo en la escuela, de acuerdo a la aproximación de Vygotsky y sus seguidores, es la introducción y la adquisición de los conceptos científicos de las ciencias básicas. El aprendizaje se dirige hacia la satisfacción de una necesidad cognoscitiva. Entre las aportaciones de Vygotsky, plantea a la neuropsicología de la educación desde la teoría histórico-cultural y las cuales se inician en relación y el legado de Luria. Se destaca el principio de la génesis social de la función psicológica superior, el cual, según González, Soloveitba, Quintanar 2012, en su trabajo sobre la neuropsicología y la psicología sociocultural, aportes en el ámbito educativo, se transcribe que cada forma superior de conducta aparece en escena dos veces durante su desarrollo, inicialmente como una forma colectiva de conducta, como función. En conclusión, podemos inferir que el desarrollo neuropsicológico de la educación, la educación y la cultura adicionado, o en relación a investigaciones efectuadas mediante las neuroimágenes integradas con las investigaciones aportadas por la psicología cognitiva y la educación, han configurado el nuevo paradigma de neurociencia de la educación según Bravo 2016. Las bases de este paradigma son las investigaciones sobre la actividad cerebral inducida por los procesos pedagógicos o culturales del aprendizaje del lenguaje, escrito y del cálculo. Ellos originan modificaciones en las imágenes cerebrales que permiten conocer mejor la actividad neuropsicológica. A continuación visualizamos las referencias bibliográficas donde extrajimos el contenido de la presentación anteriormente. Muchas gracias.